Hola, buenos días. Empezamos con la sesión 4, la dedicada al nuevo marco regulatorio de los contenidos digitales. Tenemos de espacio hasta las 2, es la 1:10. Yo creo que tenemos tiempo para abordar. Es una de las mesas, yo creo que más controvertidas y quizás más suculentas de esta jornada, muy pegadas a una realidad que yo creo que va a marcar el sentido de la industria audiovisual, de la industria editorial, de Internet, de las redes sociales, con la trascendencia enorme que esto tiene. Tenemos la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado, y de la propiedad intelectual en el mercado único digital, conocida como copyright, en breve en consulta pública, y vamos a adelantar parte de ese debate aquí en esta jornada. Lo dicho, tenemos una hora por delante, pero sobre todo tenemos invitados. Tenemos a dos directoras generales, Adriana Moscoso y Maite Arcos. Adriana Moscoso es directora general de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Maite Arcos es directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. También tenemos 4 incisivos representantes de las industrias, con cada uno con los sectores implicados, 4 voces yo creo que autorizadas y que van a defender sus intereses y van a ver qué se juegan en estas normativas. Apuesto que cada uno de ellos va a intentar a decir qué hay de lo suyo, y mi obligación será que esto sea fluido, ameno, y que haya un montón de titulares y y que sea todo rico en ideas y propuestas. No me enrollo más. Y vamos a dar paso, si nos permites, a Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio de Industria, Cultura y Deporte. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Antonio. Gracias a esta iniciativa que nos permite estar aquí hoy debatiendo todos juntos, aunque sea de esta manera no física. Bueno, yo sé que tenemos poco tiempo y me habéis pedido que haga una primera introducción lo más breve posible para esbozar rápidamente los aspectos de la Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital. Así que voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, pues esta directiva lo que en primer lugar aborda o trae son importantes novedades en el marco de los derechos de propiedad intelectual, en el marco regulatorio, para adaptarlo al contexto digital. Y en este sentido, yo creo que se pueden resumir en 2 grandes líneas las cuestiones que aporta. Por un lado, hay una parte muy diferenciada que abarca lo que son nuevos límites a los derechos de propiedad intelectual y excepciones, y luego otra parte que tiene que ver con lo que se ha llamado medidas para corregir la brecha de valor que se produce en el mercado. Esto sería un poco como las 2 partes bien diferenciadas de esta directiva. Como os decía, el objetivo de esta directiva es avanzar en la armonización de los derechos de autor en el mercado digital, que ya tiene un antecedente en la directiva de 2001, pero que sin embargo, bueno, pues han pasado ya muchos años y Internet de hoy no tiene nada que ver con el que existía entonces, y hace falta adecuar la normativa. Por ejemplo, en el ámbito de las excepciones y las limitaciones, aquella directiva del 2001 proponía una lista de límites y excepciones optativa para los países, con la excepción de una única que era obligatoria, y ahora esta directiva lo que hace es incorporar una serie de excepciones y limitaciones obligatorias para todos los Estados miembros, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también un poco el espíritu de la directiva, como también creo que es importante dejar claro, es garantizar un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual en el mercado único digital, en el ámbito de la Unión Europea, e incorporar también el acervo comunitario que se ha ido también desarrollando en estos años, en buena parte también a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que dentro de esos 2 bloques importantes que os he dicho, os voy a repasar sucintamente lo que para mí son los hitos más importantes, ¿no?, con respecto a las medidas para facilitar el acceso a los contenidos protegidos para ciudadanos y empresas. Como os decía, hay una serie de nuevos límites que se incorporan y que se resumen en límites para minería de texto y datos, tanto para fines de investigación como para el ámbito del mercado, digamos, digital. El uso de obras y otros materiales en actividades docentes digitales, porque si bien había un límite, que ya está recogido en nuestra ley, para el ámbito docente era un límite que no
alcanzaba a los usos digitales. Entonces, este límite actual lo que aborda es pues, que haya también en el ámbito docente que se practica en el contexto digital, y yo creo que con el confinamiento pues hemos tenido, el ejemplo más evidente, ¿no?, de que cada vez esto es más así, pues que también se puedan establecer ciertos usos de los contenidos en este contexto, siempre obviamente en el ámbito del aula y de la docencia. Un límite también relativo a la preservación del patrimonio cultural, que nosotros ya teníamos incorporado en nuestra legislación, y luego también el uso de las obras fuera del comercio por las instituciones de patrimonio cultural. Esto es un poco rapidísimamente los límites que vamos a tener que incorporar a nuestra legislación. Luego hay otro aspecto, ya entrando en la segunda parte, que sería la de corregir la brecha de valor. Hay un artículo concreto que tiene que ver con la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea, ¿no? Aquí se crea un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa. Seguro que vamos a tener ocasión luego de hablar sobre ello. Y aquí, bueno, lo que pretende la directiva es restablecer un equilibrio entre las editoriales de prensa y los agregadores de noticias que incorporan esos titulares, esas noticias de prensa en sus plataformas, ¿no? Se establece un derecho conexo a favor de los editores de prensa, un derecho conexo que tiene una duración de 2 años, que está limitado a lo que son, digamos, el puro trabajo de prensa, ¿no?, las publicaciones periodísticas o las revistas, y que también deja fuera, digamos, los actos de hiperenlace, las palabras sueltas. En el caso español ya tenemos un derecho en ese sentido, y lo que vamos a tener que hacer es ajustar el derecho que existe en nuestra legislación con este nuevo derecho que reconoce la directiva. Nosotros lo tenemos regulado como un límite a los derechos, tendremos que incorporarlo ahora como un derecho conexo. Bueno, estos son tecnicidades del derecho de autor, pero bueno, tenemos que hacer, digamos, el encaje de este derecho que ya lo tenemos reconocido en nuestro ordenamiento. Y luego hay una cuestión que ha sido muy debatida en los debates del Parlamento Europeo, y previamente también a que el texto llegase al Parlamento en la fase de elaboración por parte de la Comisión, que es el artículo 17, lo que se llama como, ¿no?, la medida para corregir el value gap, y que lo que pretende es lo que, bueno, llamamos, ¿no?, restablecer el equilibrio, en el sentido de que hay una serie de plataformas que se han convertido en los primeros puntos de acceso para los contenidos protegidos por derechos de autor, principalmente en el ámbito de la música, y que, sin embargo, tradicionalmente habían jugado un papel, digamos, no de proveedor de contenidos, y por lo tanto la legislación era necesario ajustarla para que en aquellos casos en los que claramente estuviesen haciendo actos de comunicación al público sobre la base de contenidos subidos a la plataforma por usuarios, pues quedase claro que eso requería una licencia por parte de los titulares de derechos, y que esa licencia que la plataforma tiene que obtener cubre al usuario final. Por lo tanto, dota de seguridad jurídica también a todos los usuarios, personas físicas, digamos, de Internet. En el caso de que esas licencias no se lleven a cabo, la plataforma tiene que pues demostrar que ha llevado a cabo toda una serie de acciones para hacer posible que esa licencia se pueda llevar a cabo, y si no, para retirar los contenidos. Y luego, por último, hay una serie de artículos también en esta directiva que hemos llamado coloquialmente triángulo de transparencia, y que están dirigidos a la relación entre los autores y artistas y los intermediarios explotadores de sus obras. En intermediarios me estoy refiriendo a editores musicales, editores literarios, productores de fonogramas, es decir, un poco a la industria, si me queréis
permitir la expresión un poco más clásica, digamos, cuando hablamos de intermediarios. Entonces, que en esa relación contractual haya una mayor transparencia para que los autores y artistas también puedan recibir una remuneración más justa en función del éxito que esas obras o que esas interpretaciones tienen, ¿no? Entonces ahí se plantea, por ejemplo, que el pago a tanto alzado al autor o al artista sea una excepción, que siempre el pago sea proporcional al éxito de la obra, que haya unos reportes que haya que hacer una vez al año mínimamente por parte de los intermediarios a los autores y artistas, y luego también lo que hemos llamado cláusula bestseller, y es que siempre que los resultados de esa explotación sean mejores de los que se previeron inicialmente, pues se puede hacer una revisión. Muchas de estas medidas nuestra ley ya las recoge, porque tenemos una ley de propiedad intelectual muy avanzada y muy protectora, por lo tanto ahí tendremos que hacer algunos ajustes también, pero pocos, y ya, me callo ya. Gracias. Muchas gracias. Intentamos hacerlo lo más rápida posible. Gracias, Adriana, porque tenemos muy poco tiempo y lo sé. Voy a rogar a Maite que seas... la directiva más o menos la conocemos, pero para serlo más conciso, porque tenemos muchas preguntas y tenemos a 4 ponentes que también quieren hacer preguntas. Adelante, Maite, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación del Servicio de Comunicación Visual. Muchas gracias. Es que soy un poco el audio, no me veis. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y sobre todo muy genérica, porque seguro que las preguntas irán muchísimo más encaminadas, mucho mejor orientadas. En primer lugar, no me puedo resistir, muchísimas gracias a la organización, al IGF, al Internet Governance Forum Spain. He participado muchísimos años desde otro lado de la mesa y estoy encantada de que sigáis contando conmigo ahora desde este lado, ¿no? Yo lo que quería hacer era un planteamiento más genérico, ¿eh? No me voy a referir a la transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales, que seguro que sale. Lo que quería era subrayar la importancia, el reconocimiento quizá, a que si en general es importante que exista un marco normativo seguro para el desarrollo de las actividades económicas en general en la economía, desde luego esto es aún más necesario cuando estamos hablando de contenidos y sobre todo cuando estamos hablando de contenidos digitales. En el tema de los contenidos se dan 2 supuestos económicos que justifican plenamente la protección de la propiedad intelectual. Se dan externalidades positivas porque la creación cultural en sí tiene un valor social y además existe un coste marginal prácticamente que tiende a ser nulo para cuando se disfruta por más ciudadanos. Por ello, si no existe esa garantía ex ante para el creador de que va a poder disfrutar de esas rentas de su obra, no habrá incentivo para la creación. Por tanto, desde el Ministerio de Asuntos Económicos, que somos, entendemos perfectamente y compartimos y apoyamos la necesidad de defender el marco normativo de los contenidos y de la propiedad intelectual. Pero también somos el Ministerio de la Transformación Digital, no solamente de los asuntos económicos. Y es innegable que la digitalización ha tenido un enorme impacto en la forma en la que se consumen y en la que se gestionan los contenidos digitales. Sobre el consumo de contenidos digitales, yo creo que hace falta que me detenga poco. No tiene nada que ver cómo consumimos contenidos en general ahora de hace 10 años. El consumo de servicios, el consumo de contenidos digitales es a través de las redes digitales. Hace 10 años raramente era a través de las redes digitales y esta forma de consumo se ha impuesto en nuestras vidas. La pandemia que hemos vivido recientemente, como en otros ámbitos de nuestra vida, simplemente lo ha acelerado aún más, pero ya existía, obviamente, esa tendencia, ¿no? Es como en otros ámbitos el teletrabajo no existía y la pandemia ha acelerado muchísimo. Bueno, en el caso del consumo de contenidos digitales ya existía un alto consumo y simplemente se ha acelerado más aún. Pero además, esta digitalización, esta transformación digital del consumo de contenidos digitales ha supuesto la apertura de los mercados. Inevitablemente se borran las fronteras. En el mundo digital se borran las fronteras. Esto quiere decir que los ciudadanos españoles pueden consumir servicios basados en contenidos digitales de prestadores que no están establecidos en España, a distancia, pueden estar a miles de kilómetros, que a menudo están a miles de kilómetros, pero a cambio también implica que los españoles pueden exportar esos servicios basados en contenidos digitales también a miles de kilómetros de distancia.
Y además la digitalización, y creo que esto también es evidente, ha traído una mayor variedad de formatos de esos contenidos digitales, una mayor personalización. Ahora ya no solamente se compran contenidos digitales, sino que se disfrutan, se paga por su disfrute únicamente en streaming o se personalizan. Yo decido a qué hora veo cada contenido digital y en qué pantalla decido ver ese contenido digital. Todos estos cambios inevitablemente exigen una adaptación urgente y necesaria de todos los agentes que participan en el mercado y del marco de las políticas públicas. Y el marco de las políticas públicas en un doble sentido, en el ámbito normativo, porque dictamos normas, pero también en el ámbito de los instrumentos de promoción, porque también tenemos herramientas de promoción y de ayuda. Los cambios y la adaptación del marco normativo pues son cuestiones como la transposición de la Directiva Audiovisual, de la que nosotros nos estamos ocupando, y en el ámbito lo acaba de exponer perfectamente Adriana, ¿no? En el ámbito del Ministerio de Cultura, la modificación del marco de la propiedad intelectual. Es necesario porque, por ejemplo, si está aumentando enormemente el consumo de contenidos digitales vía streaming o contenido licenciado, figuras como el canon digital, por ejemplo, pierden, a medida que se avanza en esta línea, dejan de tener sentido. Pero también, como digo, se tienen que adaptar los instrumentos de promoción. Y este es el momento. Yo creo que es un momento histórico en el que tenemos que, entre todos, que ayudar a que florezcan y a que se hagan realidad esos instrumentos de promoción. Por citar solamente varias cosas que están siendo coetáneas en el tiempo y que nos están llevando muchas horas de trabajo. En la Agenda Digital 2025, que se presentó por el presidente del Gobierno justo antes de verano, figura explícitamente una de las líneas como España, polo de atracción de inversiones y talento del sector audiovisual. Pues estos son instrumentos de promoción también de contenidos digitales. Pero es que hace unos días en el documento España Puede, que como sabéis es el documento de líneas políticas con el cual el gobierno español va a presentar ante Bruselas para acceder a los fondos de reconstrucción y resiliencia. En el documento España Puede, como digo, hay dos líneas. La línea 9 de impulso a la industria de la cultura y del deporte es un componente que está explícitamente citado así, revalorización de la industria cultural, y hay otro, que es el 25, que es el Spain Audiovisual Hub, que incluye también el apoyo a los videojuegos, que también obviamente son contenidos digitales. Con lo cual estamos en un momento en el que los instrumentos de promoción para esos contenidos, esos modelos de explotación de los contenidos digitales, yo creo que es un momento dulce en el que va a haber mucho dinero en juego y tenemos que encontrar la mejor manera de que ese dinero repercuta realmente en las empresas del sector y que esto ayude a su desarrollo. Pero también es un momento en el que vamos a promocionar la aplicación de la digitalización a la propia gestión de los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que hay grandes posibilidades que aún no están explotadas. Tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, pueden hacer mucho más eficiente la gestión de los derechos de propiedad intelectual y eso yo creo que en un mercado abierto y en competencia global es muy necesario. Hay que recordar que la anterior reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el Real Decreto Ley 2/2018, lo que hizo fue abrir al mercado, el mercado de la gestión de los derechos de propiedad intelectual a otro tipo de agentes, a los operadores de gestión independiente distintos a las entidades de gestión. Esto obliga, yo creo, a todos los agentes, un poco, si me permitís, a ponerse las pilas y a aprovechar todas las herramientas a su alcance para ser más competitivos, para poder ofrecer mejores servicios, en este caso a los creadores, a los artistas, al final a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, y que la gestión de esos derechos sea lo más eficiente posible. Esto nos servirá no solamente para defender, digamos, el mercado español, sino también para poder exportar estos servicios. Hay un mercado latinoamericano en el que yo creo que hay grandes posibilidades por parte de los gestores de derechos de propiedad intelectual españoles si de verdad cogen esta ola de digitalización y mejoran la eficiencia en su gestión de los derechos de propiedad intelectual. Con lo cual creo que este es un momento ideal abierto, lleno de posibilidades para que tengamos éxito en la creación de este marco de los contenidos digitales. Muy bien, muchas gracias, Maite. Vamos a dejar los micrófonos abiertos, tanto Maite como Adriana. Vamos a dar paso uno a uno a los
a las personas que nos acompañan, a los ponentes. Vamos a establecer una regla de juego muy sencilla. Vamos a hacerlo como si fuera el método parlamentario. Va a haber una pregunta argumentada y escucharemos la respuesta y habrá turno para una réplica, pero por favor que sea muy breve para que nos dé tiempo a todas las preguntas, tanto la pregunta como la respuesta. Empezamos, si os parece, por Juan Zafra. Hola, Juan. Juan es secretario general de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas. Juan, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Adriana. Gracias, Maite. Te echábamos de menos ya por el IGF, la verdad. Y Adriana, bienvenida. En primer lugar, pues, como miembro del comité asesor de IGF, pues expresar mi gratitud porque tengamos en esta mesa que ha coordinado Borja Suara, que los tengamos en IGF a dos directoras generales con estos asuntos que son de mucha relevancia. En esta mesa estoy como representante de la mayor asociación de editores, 150 grupos editoriales, donde están el grueso de los medios digitales y de las revistas y de revistas sectoriales y profesionales. Y en calidad de esto, pues nada, como ha dicho Antonio, una breve pregunta argumentada o con un breve argumento previo. En todo lo que se refiere a la regulación de la propiedad intelectual y la ley en vigor y cómo va a afectar la transposición, esta es la pregunta dirigida a la directora general, a Adriana Moscoso. La preocupación es el artículo 32.2, que ya hace 6 años abrió la polémica en el sector, dividió, diría que incluso al sector de los contenidos digitales en su conjunto, y sigue siendo lo que nos preocupa. Del 32.2, lo que nos preocupa a los editores es la irrenunciabilidad al derecho a la compensación por derechos de autor, la obligatoriedad de gestionar esas compensaciones a través de las entidades de gestión colectiva, y luego hay un punto que atañe más a los profesionales, que es si esa compensación que reciben los editores llega o no a los periodistas, al final, o a quienes producen esos contenidos. Lanzo, antes de lanzar la pregunta definitiva, la argumentación sería, ¿se va a abrir de nuevo el debate con la virulencia, diría, que tuvo hace 6 años? ¿No sería más sencillo, y aquí expreso la opinión de nuestra asociación, transponer directamente la directiva, puesto que ya este debate se ha tenido en los órganos europeos, donde hemos tenido también los editores y las asociaciones sectoriales oportunidad de expresar nuestra opinión, y de esa manera diría que incluso reivindicamos esa soberanía europea compartida? Y la pregunta sería esta, ¿qué opinión le merece a la directora general esta consideración, la transposición sin más? Y por otro lado, preguntarle sobre el calendario y los próximos pasos en ese proceso de transposición. Gracias. Vale, Juan, empiezo por lo último. Sobre el calendario. Estamos terminando, bueno, primero hicimos, como sabéis, una consulta pública sin texto hace unos meses que nos permitió recibir las observaciones de muchísimos agentes del sector y de partes interesadas. Sobre esa base preparamos un texto de borrador de transposición que estamos cerrando en el marco del Ministerio de Cultura, que es, como sabéis, el ministerio competente para proponer esta transposición. Entonces, estamos con los avances muy avanzados y el siguiente paso, una vez que tengamos ya el texto cerrado a nivel ministerial, es pasarlo a consulta interministerial. Una vez que esa consulta interministerial haya también dado sus frutos y tengamos haya sido pasada por el Consejo de Ministros también, podemos proceder a hacer la consulta pública con texto. Por lo tanto, ahí va a haber otra vez la ocasión de plantear todas las cuestiones que se consideren necesarias ya sobre la base de un texto, por lo tanto ya digamos que con un negro sobre blanco que permita, ¿no?, tener un borrador concreto sobre el que trabajar.
La filosofía con la que hemos hecho este trabajo para este primer borrador es de economía a la hora de transponer la directiva por dos motivos. Primero, porque creemos que tenemos que ser lo más fieles al texto de la directiva posible, porque hace poco más de un año hubo una reforma en profundidad de la ley de propiedad intelectual, que además tuvo la virtud de ser aprobada con un amplísimo consenso tanto en el Congreso como en el Senado, un trabajo de coordinación de los 4 grandes partidos políticos que la verdad, hoy en día echamos mucho de menos. No me refiero al campo de la propiedad intelectual, sino ¿no? Permitidme que haga un comentario un poco fuera de contexto, ¿no? Me refiero un poco al ámbito político en general, ¿no? Fue un trabajo muy bueno en el que, como os digo, los 4 principales grupos se pusieron de acuerdo y, por lo tanto, hubo un consenso muy grande en la última reforma de la ley de propiedad intelectual. A nosotros, por eso, ahora lo que nos gustaría es que esta reforma que se tenga que llevar a cabo de la LPI, bueno, pues sea lo más mínima posible para incorporar esos cambios que nos marca la directiva. En concreto, con el artículo 15, el artículo 32.2 nuestro, nosotros lo que hemos visto es que lo que exige la directiva es que primero tenemos que pasar conceptualmente de una idea de límite a una idea de derecho conexo, ¿no? Porque eso es lo que establece la directiva, y lo que hay que hacer es limitar ese derecho a los 2 años que marca la directiva. En la cuestión de la irrenunciabilidad y la cuestión de la gestión colectiva obligatoria creemos que encaja perfectamente en el marco de la directiva. Otra cosa es que el debate que se abra cuando el texto pase a consulta interministerial y luego pase a consulta pública con texto, bueno, pues permita ver que ha habido una evolución en esta situación. Tú planteas que tenéis esta posición desde vuestra asociación, pero es verdad que esta no es una posición cerrada en el sector de las editoras de prensa, y hemos recibido también peticiones justo en el sentido contrario al que tú planteas, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros tenemos que ver cuál es el estado del arte, ¿no? Digamos, en este sector, y cuál es la medida que consideremos más equilibrada y más garantista también para los derechos de propiedad intelectual de los medios de prensa, y en este caso también pues de la libertad de expresión y de la sostenibilidad también de un sector como el de la prensa, que ahora mismo pues es, digamos que su importancia en estos tiempos también de noticias falsas y de tanto ruido que nos llega por medio de las redes, pues es importante también, ¿no? Cobra una especial relevancia. Por lo tanto, vamos a ver qué se plantea desde los sectores interesados, ¿no? Pero nuestro punto de partida es este que os planteo. Sí, a día de hoy, teniendo en cuenta que esto todavía, que decir que es casi la posición de los trabajos que estamos llevando a cabo, ¿eh? No hay una posición todavía en el Ministerio cerrada con respecto a esta cuestión. Gracias. Ahí nuestra posición tampoco es irrenunciable a ser flexible, incluso cambiable cuando conozcamos el texto. Muchas gracias Adriana. Y Juan, te dejo sin réplica, Juan, porque a ver si nos da tiempo. No, solo agradecer. Borja Suara es posiblemente una de las personas que más sepan de esto que estamos hablando, es experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Borja. Bueno, pues muchas gracias. No sé si soy de los que más sabe, pero ya por viejo, pues ya muy tonto tenía que ser para no haber aprendido, porque llevo más de 20 años, media vida en cultura y media vida en sociedad de la información. Así que no diré que tengo el corazón dividido, porque creo que al revés. O sea, lo que he hecho toda mi vida es intentar hacer de puente entre ambos mundos, ¿no? Y mi pregunta para ambas directoras generales, porque también lo he vivido en los dos ámbitos, tanto en cultura, en propiedad intelectual, como sobre todo en el mundo audiovisual, es sobre la, no voy a decir autorregulación, porque ahora se llama autorregulación regulada, ¿no? Que es colaboración público-privada, porque para los que nos escuchan, pues una cosa son la regulación de las leyes, que hacen las dos directoras generales al impulsar estas leyes de
de incorporación de directivas, otra hay reguladores del mercado, como puede ser la CNMC en temas audiovisuales o la Comisión de Propiedad Intelectual también en el mercado de la propiedad intelectual, y luego están los tribunales. Pero falta ahí una trinchera que existe, por ejemplo, en temas publicitarios con autocontrol de la publicidad, que es un modelo que se incentiva desde las directivas europeas y que, sin embargo, echo de menos en contenidos que no son publicitarios, tanto en temas de propiedad intelectual como en temas de libertad de expresión, ¿no? Como en la directiva de copyright está el mandato de constituir mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, ¿no? Yo creo que estamos ante la oportunidad, y yo soy muy pesado con este tema porque llevo dándole la tabarra durante 20 años, de extender ese modelo de autocontrol que ahora está limitado a contenidos publicitarios a otro tipo de contenidos. Y ahora ya hablo como usuario de las redes sociales, me está preocupando últimamente que al final sean las multinacionales norteamericanas las que decidan el contenido esencial y los límites de nuestra libertad de expresión. Y como se puso de manifiesto también en los debates de la directiva europea, que por cuestiones, muchas veces excusas de copyright, lo que realmente se está implantando es una censura de contenidos. Y entonces, ante eso, ante que no tomen la decisión las multinacionales con mecanismos internos y te obliguen a ir a los tribunales, pues creo que sería bueno interponer una trinchera que fuera un jurado o un organismo sectorial donde además estuvieran los dos temas. Insisto, porque están muy unidos, al final son contenidos, y están muy unidos los temas de propiedad intelectual y los temas de libertad de expresión. Y si no, pues luego tendremos los reguladores externos. Pero yo creo que en la colaboración público-privada tendríamos muchísima seguridad jurídica si les damos cuáles son los criterios a las empresas que deben aplicar y no lo que ellos vayan viendo. Y entonces quería, después de esta argumentación, preguntarles a las dos directoras generales si ven en la transposición de estas directivas una ocasión, porque hay un mandato en la de copyright, pero también para incluso extenderlo al ámbito no estrictamente de la propiedad intelectual, sino de los contenidos audiovisuales no publicitarios, porque los publicitarios ya existen. Muchas gracias. No sé cómo queréis empezar. ¿Empiezo yo, que ya he empezado? Venga, disparo. Vamos a ver, dentro del ámbito de la Directiva de Servicios Audiovisuales también, no es que haya un mandato, pero sí se fomenta la autorregulación. Todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede avanzar por autorregulación, además en terrenos en los que las cosas no son ni blanco ni negro, sino que, todos estamos aprendiendo un poco también, ¿no? Y esto evoluciona muy rápidamente. Nosotros vamos a aprovechar todo el terreno de autorregulación y vamos a fomentarla allí donde exista. Algunos puntos sobre la argumentación de Borja. Totalmente de acuerdo en que los criterios tienen que ser, diría yo, legítimamente constituidos, ¿no? Con lo cual, fenomenal cuando los criterios sobre qué contenidos son legales o no legales o ilícitos, o son incluso perjudiciales, no solamente los contenidos ilícitos, sino hay contenidos que son legales, pero que pueden ser perjudiciales para ciertos públicos. Estamos, por ejemplo, en el caso de la protección de menores, es evidente. Yo me quedo mucho más tranquila cuando eso está respaldado por un ente que responde a unos criterios legítimamente constituidos, ¿no? No según intereses parciales. Perfectamente legítimos, seguro, pero no legítimamente constituidos, no son representativos de la sociedad como tal. Pero es que además uniría otro argumento y es: necesitamos coherencia. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto en el caso de los contenidos audiovisuales. En el caso de los contenidos audiovisuales, precisamente por esa digitalización a la que hacía mención en la intervención inicial, hay contenidos que son calificados de una manera cuando se estrenan en sala de cine, pero luego cuando se estrenan en otros medios reciben otra calificación. Esto el ciudadano de a pie lo entiende muy mal y yo sinceramente no sé explicarlo. Con lo cual, avanzar en esa coherencia también sería positivo. Con lo cual, me parece muy oportuno lo que estás diciendo. No tengo la solución, no sé cuál es la vía,
perfecta, pero sí deberíamos avanzar hacia una coherencia y yo me permito opinar que preferiblemente sobre unos criterios que todos compartamos. Bueno, pues obviamente no puedo estar en desacuerdo porque lo que habéis planteado ambos pues entra dentro del sentido común para empezar, y luego es verdad, Borja, que la Comisión Europea lleva desde el año 2000, ¿no? Incitando, digamos que promoviendo los códigos de conducta en este contexto, ¿no? Recuerdo que, recuerdo pues eso, este intento que en España fue totalmente fallido de que los procedimientos de notificación y retirada de contenidos ilícitos se pudiesen llevar a cabo por esa vía, ¿no? Y de hecho en el Ministerio de Cultura pues es algo que en el ámbito de la lucha contra la piratería estamos promoviendo también constantemente, ¿no? Es decir, la colaboración entre los agentes, actores de este sector de la economía, ¿no? Como son las industrias culturales y creativas, pues tiene que ser mucho más rica y mucho más fructífera de lo que ha sido hasta ahora. La directiva de derechos de autor actual vuelve otra vez a instar a que en el ámbito del artículo 17, ¿no? Cuando se produzca esa necesaria comunicación entre plataformas y titulares para que aquellos contenidos que no estén autorizados sean retirados, y en el caso de que no lo sean, bueno, pues también la plataforma tenga ese margen también de maniobra para poder explicar por qué no lo ha hecho. Pues eso tenemos desde los poderes públicos que fomentar que se pueda llevar a cabo a través de mecanismos extrajudiciales, ¿no? De resolución de conflictos. Estamos totalmente abiertos a que eso, bueno, pues se pueda canalizar de la manera más eficaz posible, ¿no? Y bueno, también es verdad que desde la administración se cuenta con organismos especializados, ¿no? Ya sea competencia, ya sea la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, y que yo creo que también hay que tener en cuenta esos organismos y esas experiencias que tienen acumuladas para trabajar, bueno, pues también teniendo en cuenta esa experiencia y bueno, pues digamos que la seguridad jurídica que también te aporta, ¿no? Ese respaldo de la administración. Yo creo que ahí es el momento de hablar y de pensar juntos y de ver hacia dónde podemos pues construir esta vía, que desde luego la agilidad del medio también nos la exige, ¿no? Porque es que hay que ser muy ágiles y hay que estar al cabo pues eso, de la velocidad con la que todo se mueve en el contexto digital. Así que trabajemos juntos, sería mi conclusión. Muchas gracias. Perdón, Antonio, ¿puedo utilizar el derecho de réplica? Réplica muy brevito. No, simplemente yo difiero un poco de algunas de las cuestiones que se han planteado. La autorregulación tiene su espacio cuando no existe regulación. Cuando ya ha entrado la regulación, en fin, ya existe regulación. En el caso de la lucha contra la piratería, no solamente existe una regulación, sino que además se ha creado un procedimiento específico para la lucha contra la piratería, un procedimiento mixto, administrativo jurisdiccional mixto. Con lo cual ahí creo que hay poco espacio para la autorregulación, donde hay mucho espacio, donde decía Borja, en otros ámbitos en los cuales no tenemos todavía una regulación tasada. Simplemente era eso. Muchas gracias, Maite, muy valiosa tu réplica. No sé si Juan quería una réplica, porque la he dejado antes con la palabra. ¿Querías hacer la réplica y entramos al siguiente ponente? No. Lo que dije es simplemente agradecer a vale. su exposición y decir que también que apelamos al derecho a poder renunciar. Vaya, que nuestra posición es flexible cuando conozcamos el texto. Adriana creo que quería decir algo. ¿Perdona?
Adriana quería decir algo. Sí, Adriana, perdón, adelante. Sí, no, yo quería matizar la respuesta de Maite Arcos, porque en el ámbito de la piratería, yo me estaba refiriendo a los códigos de buenas prácticas entre titulares de derechos y operadores de telefonía. Por supuesto que hay un procedimiento, pero también hay ¿La hemos perdido? Se ha perdido, Adriana. Esto es una censura intolerable, no sé qué ha dicho. para la No tenemos nada que ver con las redes de telecomunicaciones. Adriana, te hemos perdido la última frase. No, bueno, digo que es que no, por eso, que no tiene nada que ver, que es otro asunto y que además la ley fomenta también en el ámbito de la sección segunda el que se llegue a pactos sectoriales. Por lo tanto, en fin, pero uno no quita lo otro. Muy bien. Adriana, os esperan más preguntas. Tenemos a Ana Bades, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google España y Portugal. Muchas gracias por estar. Yo quiero dar las gracias también a IGF Spain y especialmente a Google con el cariño que habéis ese homenaje a nuestro queridísimo Fran Ruiz Antón, que habéis tenido la suerte de tenerle trabajando con vosotros. Nada, con todo mi cariño para vosotros. Adelante, Ana, que seguro que tienes preguntas. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias por ese cariñoso recuerdo a Fran, que estoy seguro que hubiese disfrutado como un enano en esta mesa. Y sobre todo, muchísimas gracias, Maite y Adriana, por vuestra intervención. Creo que ha sido súper powerful, porque es que en vuestras manos está prácticamente el futuro de los contenidos online de este país, ¿no? Así que es un enorme placer estar aquí. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntaros por una de las directivas estrellas, el copyright, y por la otra también, por ahí vienes. En referencia al copyright, me gustaría detenerme en el artículo 17, que, como sabéis, tiene como misión conseguir el buen funcionamiento de los derechos de autor en los servicios para compartir contenido online. Básicamente, lo que viene a decir este artículo, cuando se interpreta conjuntamente con el punto 62 de la exposición de motivos de la directiva, es que aquellos servicios para compartir contenido online que compitan con otros servicios de distribución de contenido han de cooperar con los titulares de derecho y llevar a cabo sus mejores esfuerzos para dar a estos titulares de derecho el control sobre los contenidos que se suben a las plataformas y darles así la oportunidad de autorizar esos vídeos o de monetizarlos o de quitarlos. Entonces, en este sentido, las nociones de mejores esfuerzos y proporcionalidad son claves en el texto legal y nosotros creemos que tendrían que ser flexibles y adaptables a la realidad tecnológica de cada momento. Hoy por hoy, la herramienta más avanzada que existe en el mundo y que está a la vanguardia y que es la que utiliza YouTube para detectar contenido sujeto a derecho de autor se llama Content ID y me consta que lo conocéis. Como sabéis, esta herramienta escanea todo el contenido de audio y de vídeo que se sube y si detecta que se trata de un contenido que tiene un derecho de autor, le mandan una notificación al autor y le dicen, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres retirar el vídeo antes de que tenga ninguna visualización? ¿Quieres dejarlo en la plataforma y monetizarlo? ¿Quieres dejarlo en la plataforma y no monetizarlo porque te da igual, tú lo que quieres es hacerte famoso y que esto se expanda como la pólvora? O sea, le damos ese control a la persona que tiene ese derecho de autor. Pero para ello es fundamental que tengamos el archivo de referencia, es decir, que los propietarios de los derechos nos pasen un archivo con sus creaciones para que podamos tener nuestra base de datos. Y sin estos archivos de referencia no podemos hacer el matching, o sea, simplemente el Content ID no puede funcionar. También es muy importante enfatizar que esta herramienta, que como dije antes está como en la absoluta vanguardia del desarrollo tecnológico, funciona súper bien con vídeos y con audios, porque originalmente se pensó en archivos de audio, en música y después se fue expandiendo a vídeo. Pero, por ejemplo, no funciona igual con imágenes. O sea, por ejemplo, si yo estoy caminando por Madrid, estoy en el Paseo del Prado y subo un vídeo a YouTube y de fondo tengo un cartel de Foto España con una foto que sí tiene derecho de autor porque la ha creado alguien, YouTube, o sea, Content ID no tiene forma de decir, oye, que aquí hay un derecho de autor, que en este caso es una foto, y tienes que quitar tu vídeo porque en tu vídeo aparece, pues eso, una foto de fondo, ¿no?
Entonces, como decía antes, cómo se definan estos mejores esfuerzos y proporcionalidad será clave para el éxito de la norma en nuestro país y nos van a permitir a nosotros pues que la gente pueda subir vídeos o que seamos súper mega restrictivos y que al final pues no podamos subir prácticamente nada porque no sabremos si hay algún derecho de autor en ese vídeo. Entonces, tenía dos preguntas para vosotras. ¿Tenéis pensado seguir las directrices de la Comisión Europea para la aplicación del artículo 17 y asegurar así, oye, pues una cierta armonización en la interpretación de estos conceptos de mejores esfuerzos y proporcionalidad? Y después, por otra parte, como ya he dicho, tenemos la definición de servicios para compartir contenido en línea. Como decía antes, en la exposición de motivos se dicen que son aquellos que juegan un rol importante en el mercado del contenido online, es decir, solo los grandes, nosotros en este caso, en el caso de YouTube, y que compitan directamente con otros servicios de distribución de contenido. Es decir, se reduce solo a aquellos que comparten contenido y que funcionan con licencias, como por ejemplo un Spotify, un Vimeo, un Netflix, una radio online, etcétera. Y entonces, básicamente se reduce a solo aquellos archivos de audio y de vídeo. ¿Tiene el Gobierno pensado incluir este aspecto en la propia definición del artículo 17 en el cuerpo de nuestra ley? Mil gracias. Gracias, Ana. Bueno, a ver, en relación con la última pregunta, casi empiezo por ahí. Nosotros pensamos que la transposición, como decía al principio, tiene que ser una transposición lo más literal posible y en el ámbito de la protección de los derechos de autor y de su adaptabilidad al contexto digital. Por lo tanto, ahí creemos que no se puede hacer distinción entre unos contenidos y otros, porque bueno, hoy puede ser como tú planteas, pero mañana puede ser de otra manera. Es decir, que puede haber otros negocios que se desarrollen en los que la imagen, por ejemplo, fija, pues sea objeto, digamos, del acceso, ¿no? Del uso de la misma. Por lo tanto, creemos que la transposición tiene que ser, como plantea la directiva, también neutral en cuanto al tipo de contenidos. Es decir, ha de cubrir cómo es la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual también es neutral en ese sentido. Es decir, que cubre la creación en todas sus expresiones, ¿no? Yo no veo que sea acertado por lo limitado que supondría acotar, digamos, la aplicación a cierto tipo de contenidos y a otros no. Con respecto a la otra pregunta que hacías era en relación con qué se debe de entender, ¿no? por adoptar medidas técnicas, o sea, los mejores esfuerzos, ¿no? Creo que preguntabas por esa cuestión. Nosotros ahí lo que vemos es que, bueno, pues tenemos que, es verdad que es un concepto jurídico indeterminado, si queréis, lo podemos describir así, pero el derecho está lleno de conceptos jurídicos indeterminados, no nos queda más remedio que intentar, aprenderlos de la mejor manera posible, ¿no? Y nosotros entendemos que aquí lo que se debe de interpretar es que esos mejores esfuerzos que se exigen a las plataformas han de ser, bueno, pues los que en derecho civil se exigen en el ámbito de la diligencia profesional, ¿no? Creemos que esa referencia es la que más nos acerca al espíritu de la directiva, puesto que estamos hablando de un contexto empresarial de negocio y por lo tanto esa diligencia profesional que se exige en el ámbito del derecho civil a cualquier negocio, pues es el que tenemos también que plantear en el ámbito de la directiva y en el contexto también de los estándares de la industria, es decir, buscar esas referencias, ¿no? previas del mercado. Y ese es el espíritu, la filosofía con la que lo estamos abordando. No sé si me dejo alguna pregunta más o con estas dos cuestiones yo creo que era lo más... Vale. Sí, adelante, Maite, no sé si quieres responder, pero te ruego brevemente. No, muy brevemente, creo que es el ámbito de Adriana. O sea, yo aquí poco puedo aportar. Vamos, no entiendo que es el Ministerio de Cultura es el responsable de la transposición de la directiva de copyright, o sea que sí. No puedo añadir nada más. Perfecto.
hemos dejado la última posición, pero los usuarios siempre van los primeros. Tenemos a Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Adelante, tuyo es el turno de pregunta. Muchas gracias, Antonio. No, los usuarios siempre van los últimos. A mí me toca siempre el último en las mesas, pero yo creo que es por la cadena de valor. Es decir, que esa es la explicación de por qué somos los que estamos al final, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí y por contar conmigo en esta mesa o en este debate o en esta reunión casi, ¿no? Yo voy a intentar ser rápido en las dos preguntas. La primera es más fácil que en la segunda. No puedo dejar de preguntarle a Maite, obviamente, por la ley, por la transposición de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, aunque sea alguna breve pincelada, saber si en la agenda hay más o menos ya unas fechas para el conocimiento del anteproyecto de la norma, ¿no?, de la ley, y también saber si, no sé si es tampoco desvelar algo, si al final se está optando por un escenario, digamos, menos ambicioso de adaptación de la actual Ley 7/2010 a las incorporaciones de la Directiva 2018, o si, como en algún momento se ha planteado, la idea es ir un poco más allá, darle algo más de alcance y plantear una nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual que, digamos, partiendo del espíritu de que la directiva no deja de ser una directiva de mínimos, pueda aprovechar también para actualizar otros muchos aspectos de la actividad audiovisual, ¿no?, que en este momento también están bastante obsoletos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, preguntar tanto a Maite como a Adriana, porque a mí, desde el punto de vista de los usuarios, el tema que más me preocupa ahora mismo es que tenemos ahí, digamos, un elenco de normas, ¿no?, unas en vía de aprobación y otras aprobadas, y tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, pero tenemos también la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no?, y tenemos también, como señalabais, pues la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pero es que también tenemos un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que precisamente está en el origen de esta modificación de la Ley General de Telecomunicaciones. Tenemos también en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos un elenco de derechos digitales que se incluyó como anexo a esa norma, y además tenemos una Carta de Derechos Digitales que también está ahora mismo en fase de elaboración. Es decir, tenemos aquí una especie de tsunami normativo, ¿no? Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa de esto? Pues que estamos hablando de normas que, por decirlo así, son normas verticales, que se van a aplicar a actividades que son actividades horizontales, ¿no? Y el paradigma de eso, que esto me llevaría más lejos, pero el paradigma es lo que se ha dado en llamar las plataformas de intercambio de vídeos o intercambio de contenidos, ¿no? Porque si pensamos en estas plataformas, y aquí ha habido ya alguna intervención, pues resulta que vemos que una parte de los contenidos que se distribuyen a través de esas plataformas tiene que ver con la normativa de propiedad intelectual, una parte va a tener que ver estrictamente con la Ley General de Telecomunicaciones y una parte va a tener que ver con lo audiovisual. Estamos hablando además de instancias diferentes en la Administración que están llamadas a actuar y tienen competencia en la regulación de esas áreas, y estamos hablando también de que si hablamos de telecomunicaciones estamos hablando de una competencia estatal, si hablamos del audiovisual hay también competencias de naturaleza autonómica, y claro, desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, a mí lo que me gustaría, para quedarme tranquilo, es saber que efectivamente existe en la Administración un concepto muy claro de la absoluta necesidad de coordinar la actividad regulatoria en todos estos ámbitos, insisto, al menos en dos aspectos que son para nosotros fundamentales, que es el tema de protección de menores y que es el tema de la regulación publicitaria. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, cuando se extienda con la Directiva de 2008 en las plataformas de intercambio de vídeos, pues va a entrar precisamente en esos dos ámbitos regulatorios, en el ámbito de protección de menores y en el ámbito de la publicidad, pero hay muchos aspectos ahí que tienen que ver con el principio de país de origen, que tienen que ver con la responsabilidad de las plataformas, que tienen que ver, por ejemplo, con criterios muy interesantes sobre la responsabilidad que ya se anuncian y que están en la Directiva de Copyright y que a lo mejor también podrían extenderse en ese reconocimiento de la responsabilidad de las plataformas al ámbito audiovisual y a otros ámbitos. Es decir, que a mí me parece absolutamente fundamental que ahí se coordine. Y acabo con el ejemplo al que se refería Borja, que es el de la corregulación, ¿no? En España, además de la corregulación publicitaria, ya tenemos corregulación en contenidos, que es el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos, que es una especie de autocontrol en el ámbito audiovisual.
muy deficiente si lo comparamos con el de autocontrol y que necesariamente se va a tener que ampliar a los servicios no lineales, que ahora no están, y a las plataformas de intercambio de vídeos, ¿no? Es decir, tenemos un momento muy complicado en el que yo creo que la Administración, y espero que es así, tiene muy claro que es absolutamente fundamental actuar, digamos, en clave horizontal a la hora de procurar la regulación en estos sectores. Yo creo que Maite, ¿no? Empiezas. Venga, vale. Gracias. Vamos a ver. Pues empiezo por lo concreto. Calendario y formato, ¿no? De la transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales. Espero, cruzo los dedos, que podamos compartir con vosotros todo el trabajo que lleva mucho tiempo esta casa haciendo antes de que yo me incorporase en las próximas semanas, ¿no? O sea que recibir todas vuestras aportaciones, que empiece el periodo de consulta pública en breve, el de audiencia pública. Formato, no es una modificación parcial, es una nueva ley. Es una ley porque hemos creído que había campo suficiente. Cuando dices, se va a profundizar en muchos más aspectos, o sea, no esperéis nada revolucionario, pero sí la directiva en sí misma ya permite un campo de actuación que tocaba tantos aspectos de la normativa, que exigía adaptar tantos aspectos de la normativa, que hemos optado por un texto legal completo, que recoge, obviamente, cuestiones que no varían y que algunas tienen continuidad, pero sí creemos que sobre todo los juristas de esta casa consideraban que para no incluir más ruido, más incertidumbre, era mejor recoger un texto completo y eso es lo que va a salir a audiencia pública. La necesidad de coordinar aspectos sectoriales, aspectos horizontales. Bueno, me ciño a lo que ha dicho Adriana antes y vamos, lo ha dicho con una cosa muy concreta que era la transposición de la directiva copyright, ¿no? Y la modificación de la ley de propiedad intelectual. Por supuesto que hay una coordinación dentro del gobierno porque pasa entre consultas interministeriales, ¿no? Entre los ministerios. Lo primero que se hace es consultar a otros ministerios para que todo el mundo esté cómodo y todo el mundo se sienta que respalda ese texto, ¿no? Al final las decisiones de Consejo de Ministros son decisiones colegiadas, con lo cual, y ahí están representados todos los ministerios, con lo cual necesariamente. No veo tanto problema conceptual porque hay muchas actividades que están sujetas a muchas normativas, unas horizontales, otras sectoriales, otras verticales. Por poner un ejemplo muy cercano, los operadores de telecomunicaciones, cuando despliegan redes de telecomunicaciones, por supuesto que están sometidos a la Ley General de Telecomunicaciones, pero también a la Ley Orgánica de Protección de Datos, a leyes urbanísticas de municipios, a leyes medioambientales de comunidades autónomas, a leyes fiscales, que son absolutamente horizontales. O sea, no hay ningún problema, Todos conocemos una actividad, nos vemos sometidos a distintos marcos normativos. Es cierto que en el ámbito digital, y antes Adriana hacía mención a, necesitamos ser flexibles para poder acoger, porque hoy vemos estos servicios, mañana Dios sabe lo que estamos viendo, no tenemos bola de cristal aquí en la Administración, pero sí somos conscientes de que, dado que la normativa condiciona de alguna manera o puede condicionar el desarrollo del mercado, lo que tenemos que hacer son normativas future-proof, es decir, que no impidan el desarrollo de nada futuro, porque puede ser muy positivo para los usuarios al final, ¿no? Lo que se pueda desarrollar. Sí, prevenir cualquier daño que se pueda realizar, pero no impedir desarrollos en positivo. Y yo creo que eso es especialmente difícil en el ámbito del que estamos hablando, en el ámbito en el que se mezcla el audiovisual, lo digital, porque de pronto contenidos que antes se disfrutaban solamente en un canal muy vertical, de pronto saltan entre distintas pantallas, entre distintas formas de consumo. Y eso nos exige a lo que hacía referencia al principio, ¿no? Nos exige ser coherentes. No sé, cuando Borja, con la pregunta de Borja, decía, ¿sería conveniente? Bueno, pues sería conveniente la coherencia, ¿no? Nosotros en el campo audiovisual lo vemos clarísimo y es necesario, ¿no? Ir de la mano de otros ministerios, pero también incluso de aspectos que aún no se han regulado, ¿no? Por eso la autorregulación sí tiene, creo, un espacio
especialmente protagonista en esos ámbitos en los que, y tú lo has mencionado en tu pregunta, la directiva de audiovisual, por ejemplo, obliga al principio de país de origen. Eso implica que va a haber cosas que nosotros no vamos a poder hacer en la ley, pero sería muy deseable que fuesen coherentes, porque de nuevo, como he dicho antes, los usuarios entienden muy mal que ciertos contenidos sí estén ordenados y estemos protegiendo a los menores en ciertos ámbitos, que luego, con un móvil en la mano, no podemos decir nada porque están sometidos a la regulación de otro país. Eso se entiende muy mal desde la sociedad. Por eso ahí creo que tiene amplio campo la autorregulación. Ahí sí, porque nosotros no vamos a poder entrar con la transposición de la directiva. Y sin embargo, es muy deseable la coherencia. Nosotros desde aquí, en general, me habréis oído más de una vez, defender el level playing field, ¿no? O sea, es las mismas condiciones para todos aquellos que prestan servicios equivalentes. Pues en el campo digital esto se extiende a veces más allá de donde nos deja la directiva. Con lo cual, sí, yo creo que entre la transposición de la directiva y la autorregulación podremos construir un marco adecuado. Sí. Maite, no sé, para dejar, no sé si Adriana vas a responder, estamos ya fuera de plazo, te ruego muchísima brevedad, si es posible. Adriana. No, yo me atiro a lo que he dicho Maite totalmente. Perfecto. Hay preguntas que no pueden salir porque es que no tenemos tiempo y ya nos hemos pasado, pero por respeto a los que nos han hecho las preguntas voy a leerlas porque son muy interesantes. Algunos preguntan por la transposición de la directiva, si va a utilizarse para modificar el régimen de financiación de Televisión Española. Otros usuarios nos preguntan qué piensa hacer Europa y en concreto España respecto a que hemos perdido la carrera en almacenamiento en la nube con Google, Microsoft y Amazon, en la carrera del software y en la conducción autónoma, entre otros, frente a Estados Unidos y China. Son preguntas que se van a quedar sin respuesta, pero habrá otra edición. También nos preguntan por qué después de 70 años los derechos de copyright pasan a ser de dominio público, qué establece esa fecha. Y por último, dada la inclusión de archivos de tipo imagen con copyright en el artículo 17, ¿cómo actuarán ante la reducción notable de los contenidos de los creadores y la posibilidad de migración a nuevas aplicaciones en las que puedan ser bandados o puedan monetizar a pesar de usar contenido con copyright? Bueno, son preguntas que quedan aquí. Espero que para la siguiente ocasión daros las gracias por todas las titulares que nos habéis dado, ideas y contenidos valiosos. No sé. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Ana, Juan, Alejandro, Borja, Adriana y Maite. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.